Hola, 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 bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, uno que tiene a todo el mundo hablando y que, créanme, es un verdadero bombazo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre guapísimo, talentoso y que además, tiene un misterio que se trajo entre manos con nuestra querida Hande Erçel. Y no estoy hablando de la historia de amor que todos conocemos y amamos, esa ya la cubrimos 1000 veces. Estoy hablando de algo que sucedió detrás de cámaras, algo que se mantuvo en secreto por mucho tiempo y que finalmente Kerem ha decidido revelar. Sí, amigos. Confesiones. Prepárense porque les aseguro que este vídeo está lleno de sorpresas, detalles exclusivos y secretos que les van a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar juntos qué fue lo que Kerem hizo a escondidas con Hande durante el rodaje de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón y que, definitivamente, marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Pero antes de que empecemos con el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y les gustan este tipo de vídeos llenos de farándula, secretos y mucho salseo, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Todos recordamos el furor que causó Love is in the Air. La química entre Kerem y Hande era palpable hasta el punto de que traspasó la pantalla. Y bueno, ya sabemos, esa química se convirtió en una relación que nos hizo soñar. Pero, ¿qué pasó en el set? ¿Qué secretos se guardaron? Pues bien, las fuentes, y cuando digo fuentes me refiero a gente cercana a la producción, nos han revelado algunos detalles súper interesantes. Uno de los aspectos más comentados durante el rodaje era la dedicación de Kerem. Era conocido por ser muy profesional, muy perfeccionista y siempre dispuesto a darlo todo en cada escena. Pero, según nos cuentan, esta profesionalidad se extendía también a su relación con Hande. Al parecer, Kerem se preocupaba mucho por el bienestar de Hande, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Se dice, y aquí es donde entra el secreto, que Kerem implementó una especie de círculo de apoyo para Hande. ¿Qué significa esto? Pues que fuera de las cámaras, Kerem se encargaba de crear un ambiente seguro y positivo para Hande. ¿Cómo lo hacía? Pues, entre otras cosas, se aseguraba de que Hande estuviera cómoda en el set, que tuviera lo necesario y, sobre todo, que se sintiera respaldada en todo momento. Imaginen el estrés de grabar una serie tan exitosa, con jornadas maratonianas, y además, lidiar con la atención mediática. Según las fuentes, Kerem entendía perfectamente lo que Hande estaba viviendo y se convirtió en una especie de ángel guardián para ella. Esto, por supuesto, no significa que fuera el único que la apoyaba, pero sí que jugó un papel fundamental en su día a día. *** Profundizando en el círculo de apoyo de Kerem, más allá de la protección en el set ***. Amigos, el círculo de apoyo de Kerem no era solo una cuestión de asegurar el bienestar de Hande en el set. Era algo mucho más integral, un enfoque holístico que abarcaba múltiples facetas de su vida, tanto profesional como personal. Las fuentes nos han revelado detalles más jugosos sobre cómo Kerem se esforzaba por ser ese ángel guardián, y la profundidad de su compromiso con el bienestar de Hande. Primero hablemos de la logística. Grabar una serie, especialmente una con el éxito de Love is in the Air, es un torbellino de horarios, desplazamientos y exigencias. Kerem se encargaba, en la medida de lo posible y sin que se notara demasiado, de aliviar esa carga para Hande. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, asegurándose de que Hande tuviera un espacio personal, un camerino cómodo y privado donde pudiera relajarse entre escenas. También se aseguraba de que tuviera acceso a lo que necesitaba, ya fuera una bebida caliente, un tentempié o cualquier cosa que pudiera facilitar su trabajo y su bienestar. Además, Kerem era muy consciente de la presión mediática que Hande sufría. La fama repentina, los paparazzi y las entrevistas, todo eso podía ser abrumador. Kerem, que ya tenía experiencia lidiando con la fama, se convirtió en una especie de protector, alertando a Hande sobre los riesgos y aconsejándola sobre cómo manejarse en ese mundo. Incluso en ocasiones, se encargaba de interponerse entre Hande y los paparazzi, creando una barrera para que ella pudiera tener su espacio y privacidad. Pero el círculo de apoyo de Kerem iba más allá de la logística y la protección. Se extendía al aspecto emocional.
Kerem se preocupaba por el estado de ánimo de Ande, por su bienestar mental. Se dice que era muy observador, que notaba cuando Ande estaba cansada, estresada o simplemente un poco decaída. En esos momentos Kerem intervenía, no con palabras sino con acciones. Ofrecía un hombro para apoyarse, una escucha atenta, una sonrisa. Hacía pequeños gestos que marcaban la diferencia, como comprarle su café favorito, enviarle un mensaje de ánimo o simplemente pasar un rato charlando para despejar la mente. *** Kerem el mentor, guiando a Ande en el arte de la interpretación ***. No nos olvidemos, amigos, que Kerem Bürsin es un actor con una larga trayectoria y una gran experiencia. Y esa experiencia la puso al servicio de Ande no solo como compañero de reparto sino también como mentor. Kerem, según las fuentes, veía en Ande un gran potencial. Sabía que tenía talento, pero también sabía que necesitaba guía y apoyo para desarrollar todo su potencial. Y ahí es donde Kerem entró en acción. Se dice que Kerem le daba consejos a Ande sobre cómo construir su personaje Eda. Le hablaba sobre la importancia de la investigación, de la preparación, de la inmersión en el personaje. Le animaba a leer el guión, a analizarlo, a buscar las motivaciones de Eda, a entender sus miedos y sus sueños. Pero los consejos de Kerem no se limitaban a la teoría. También le ofrecía trucos y técnicas de interpretación. Le enseñaba cómo modular la voz, cómo usar el lenguaje corporal, cómo conectar con las emociones del personaje. Le ayudaba a encontrar la verdad en cada escena, a transmitir la emoción de manera auténtica y creíble. Kerem, además, no dudaba en compartir su experiencia en el mundo de la interpretación. Le hablaba sobre los desafíos de la profesión, sobre las presiones, sobre cómo lidiar con el estrés y la crítica. Le daba consejos sobre cómo mantenerse fiel a sí misma, cómo proteger su integridad y cómo disfrutar del proceso creativo. Pero lo más importante, amigos, es que Kerem le transmitía a Ande su pasión por la actuación. Le inspiraba, le motivaba, le animaba a dar lo mejor de sí misma. Y eso, amigos, es un regalo invaluable. ***, escapadas secretas y momentos de desconexión, el equilibrio perfecto ***. En medio del frenesí del rodaje, Kerem entendía la importancia de la desconexión. Sabía que Ande necesitaba momentos de relax y de ocio para recargar energías y mantener el equilibrio. Y nuevamente Kerem se encargó de que eso sucediera. Se dice que Kerem organizaba en secreto pequeñas escapadas para Ande. No eran grandes viajes ni eventos ostentosos. Eran simplemente momentos de relax y diversión, lejos del set, lejos de las cámaras, lejos de la presión. En ocasiones, Kerem proponía cenas en restaurantes tranquilos, donde Ande pudiera relajarse y disfrutar de una buena comida. Otras veces organizaba paseos por la ciudad, visitas a museos o galerías de arte, para que Ande pudiera estimular su mente y su creatividad. Pero lo más importante, amigos, es que estas escapadas eran una oportunidad para que Ande y Kerem compartieran tiempo juntos, fuera del contexto laboral. Era una oportunidad para conocerse mejor, para fortalecer su amistad y para crear un vínculo especial. Kerem, siempre discreto, se aseguraba de que estas actividades se mantuvieran en secreto, para proteger la intimidad de Ande y para evitar rumores innecesarios. Pero a pesar de la discreción, estas escapadas fueron fundamentales para que Ande pudiera desconectar, recargar energías y seguir dando lo mejor de sí misma en el rodaje. ***, ¿por qué el secreto? Las teorías y las razones ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Kerem mantuvo todo esto en secreto? ¿Por qué no reveló públicamente su apoyo a Ande? Hay varias teorías al respecto. La primera, y quizás la más plausible, es que Kerem quería proteger la relación que estaban construyendo. Quería que su relación se desarrollara de forma natural, sin la presión mediática, sin los rumores y sin las expectativas del público. Otra teoría es que Kerem quería que la gente valorara el trabajo de Ande por sí solo, sin que se le atribuyera ningún tipo de favoritismo. Quería que Ande fuera reconocida por su talento, por su esfuerzo y por su dedicación, y no por la supuesta influencia de Kerem. También es posible que Kerem simplemente fuera una persona discreta y reservada. No le gustaba hablar de su vida privada, ni revelar detalles sobre sus relaciones personales. Quería mantener un perfil bajo y evitar la atención mediática innecesaria. Y por último, es posible que Kerem quisiera respetar la intimidad de Ande. Sabía que Ande era una persona muy sensible, que valoraba su privacidad,
y que no le gustaba ser el centro de atención. Por eso Kerem decidió mantener su apoyo en secreto, para no incomodarla ni exponerla. *** La confesión de Kerem, palabras que revelan la verdad ***. La revelación, amigos, llegó en una entrevista reciente. El periodista, astuto como siempre, le preguntó a Kerem sobre su relación con Hande, sobre los rumores que circulaban sobre lo que sucedía detrás de cámaras durante el rodaje de Love is in the Air. Kerem, con una sonrisa en el rostro, no negó nada. Al contrario, admitió que siempre se preocupó por el bienestar de Hande y que trató de crear un ambiente de trabajo positivo. Dijo que la admiraba mucho como actriz y como persona y que siempre la apoyaría. Hande es una gran actriz y una persona maravillosa, dijo Kerem. Siempre me preocupé por ella y traté de ayudarla en lo que pude. Trabajamos muy duro juntos y creamos una conexión especial. Y aunque no entró en muchos detalles, sus palabras fueron suficientes para confirmar lo que ya se rumoraba. Sus palabras revelaron la verdad. Kerem Bürsin, además de ser un gran actor, es una persona noble, atenta y preocupada por sus compañeros de trabajo, especialmente por Hande Erçel. La confirmación de Kerem fue un gesto significativo. Fue una forma de reconocer el papel que jugó en la vida de Hande, de agradecerle por su trabajo y de demostrarle su respeto y su cariño. *** El legado de Love is in the Air, más que una telenovela ***. Love is in the Air fue mucho más que una telenovela. Fue un fenómeno social, un éxito de audiencia que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Pero más allá del éxito, Love is in the Air dejó un legado, una historia de amistad, compañerismo y amor que traspasó la ficción. La historia de Kerem y Hande, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un testimonio de la importancia de la amistad, del apoyo mutuo y del amor. Es una historia que nos enseña que en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, es fundamental rodearse de personas que te quieran, te apoyen y te hagan sentir bien. Love is in the Air nos enseñó que el trabajo en equipo, la dedicación y el cariño son ingredientes fundamentales para el éxito. Nos enseñó que detrás de las cámaras, se pueden forjar relaciones especiales, basadas en el respeto, la admiración y el amor. Y sobre todo, Love is in the Air nos enseñó que a veces, los secretos mejor guardados son los que revelan la verdadera esencia de las personas. Los secretos que nos muestran la nobleza, el profesionalismo y el gran cariño que se pueden esconder detrás de una sonrisa. *** Conclusión. Un secreto revelado y un legado duradero ***. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de secretos, revelaciones y emociones. Hemos descubierto que Kerem Bürsin, además de ser un gran actor, es una persona admirable, atenta y cuidadosa con sus compañeros de trabajo, especialmente con Hande Erçel. Hemos visto cómo en secreto Kerem implementó un sistema de apoyo para Hande, cómo la ayudó a desarrollar su personaje, cómo se preocupó por su bienestar y cómo, incluso, organizó escapadas secretas para que Hande pudiera desconectar y recargar energías. Y por supuesto hemos visto la confirmación, aunque sea sutil, de todo esto por parte de Kerem, quien admitió con una sonrisa en el rostro su cariño y su apoyo a Hande. Este secreto revelado nos muestra la nobleza de Kerem, su profesionalismo y su gran cariño por Hande. Un secreto que demuestra que detrás de la pantalla y de las cámaras se forjó una amistad, un compañerismo y por supuesto, un amor que traspasó la ficción. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí prepararlo. He disfrutado mucho investigando, recopilando información y compartiendo este chisme jugoso con ustedes. Recuerden que si tienen alguna opinión, si saben algo más o si simplemente quieren dejar un comentario, la caja de comentarios está abierta. Me encanta leer sus mensajes y saber qué les pareció el vídeo. No olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes, los amantes del chisme. Y a ustedes, los amantes del chisme. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más farándula y mucho más salseo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.